La justicia brasileña decreta la prisión para el expresidente Lula. El expresidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, detenido tras ser sospechoso en el escándalo de corrupción de Petrobras. El juez federal Sergio Moro ha ordenado el inmediato ingreso en prisión del expresidente brasileño condenado a 12 años de cárcel por corrupción. La Lava Jato es una operación que llevó adelante un juez en Brasil que se llamaba Sergio Moro, que básicamente indagó sobre los mecanismos que existieron de corrupción en los sistemas de acreditación de obra pública a nivel nacional en Brasil. Y esto provocó la implicancia de distintos funcionarios en la estructura de gobierno de Dilma Rousseff y que derivó también a un enjuiciamiento a Ignacio Lula da Silva. Es una operación de investigación que involucró empresas de ingeniería en Brasil ligadas a la Petrobras, que surgiu no ano 2014 y que estaban involucrados políticos de diversos partidos. Ningún partido escapó de las investigaciones y fueron una operación que involucró más de 1000 denuncias. La Operación Lava Jato fue una investigación masiva que se dio en Brasil a propósito del descubrimiento de actos de corrupción que no solamente abarcó a determinadas empresas estatales brasileñas, sino también a empresarios privados, así como a altos funcionarios públicos, ministros, exministros, e incluso llegó a estas imputaciones a alcanzar al propio presidente Lula da Silva. La operación Lava Jato empezó en marzo del 2014. Es en el 2014 donde se hace este primer allanamiento en esta gasolinera, donde la policía en Brasil presumía se lavaban grandes sumas de dinero. A partir de ello, fueron identificando no solamente el favorecimiento a determinadas empresas estatales, sino además cómo los funcionarios públicos se valían de estas empresas para obtener beneficios ilícitos. Incluso descubrieron esquemas de lavado de dinero a través de estas empresas estatales, en la que no solamente estaban vinculados los empresarios, que en un inicio fue el ámbito de imputación, sino además funcionarios y altos funcionarios públicos. Es por eso que esta operación se le denomina precisamente Lava Jato en atención a este esquema de lavado de dinero. Empezó en el gobierno de Dilma en 2014, pero venía de antes, porque en el gobierno de Lula había un escándalo que se llamó Petrolão, que era donde descubriram que en la Petrobras, que é a maior empresa de petróleo de Brasil, havia um pago de soborno para las licitaciones. E a grande maioria desses pagos eram realizados a políticos a través de los empresarios dessas empresas de engenharia. Desde el 2014 en adelante, y ha sido muy vertiginoso su crecimiento, fue desarrollando investigaciones en otros estados de Brasil y en otros países también. Lo que es la causa Odebrecht, que es un desdoblamiento en otros países, tiene que también verse en conexión con aquello que comenzó en su momento en el estado de Paraná. Esta empresa fue un centro donde también en sus delaciones intentaron implicar y vincular a Lula en un hecho supuestamente de lavado y sobornos de actitud pasiva y activa. Pasiva en la situación de dejar que suceda y activa en la situación que le acusaron de haber recibido un departamento en los términos de lo que ellos llaman propina o soborno de las acciones de esta operación. Los principales implicados en la causa Lava Jato fueron presidentes de partidos políticos, presidente de la República, presidente do Senado, presidente de la Câmara e empresários de diferentes empresas de engenharias que estavam ligados a los projetos de la Petrobras. Odebrecht, que era a maior empresa de mais de 40 anos em Brasil, Camargo Correa, e outras empresas que participavam de licitações e, através das influências dos políticos, logravam ganhar os contratos com Petrobras, que é a maior empresa que tem no Brasil.
El papel que desempeñó el juez Sérgio Moro fue un papel bastante protagónico, principalmente en el sentido de pensar que Sérgio Moro pertenecía a un juzgado de una región de Brasil que está no Paraná, y ese juzgado tomó la causa de la Lava Jato en el momento. Entonces Sérgio Moro se tornou um protagonista deste escândalo tremendo, o maior escândalo na história do país, no sentido de poder mostrar, não, desde a outra margem, não, política, o que estava passando nesse governo de esquerda tão sonhado que o Brasil tinha e que se mostrava com este escândalo de corrupção dentro do governo de esquerda, não, que era, no caso, a figura de Lula. Él desempeñó un papel determinante. Tal es así que incluso a raíz de los posteriores descubrimientos de la forma de proceder de este juez, se llegó a concluir de que él más bien coordinaba con la fiscalía determinados recursos o procedimientos de cara a desfavorecer a Lula da Silva en el procedimiento que se le seguía. Es por ello que posteriormente al descubrimiento de estos hechos, él fue imputado de ser un juez parcializado y que favoreció en múltiples decisiones a la Fiscalía, impidiendo una decisión objetiva y además de permitir el derecho de defensa que le asistía a Luis Ignacio Lula da Silva. Es el que contribuyó primero en el armado de toda la operación Lava Jato, pero aparte también en seguir constantemente en el proceso de enjuiciamiento sobre Ignacio Lula da Silva hasta lograr el encarcelamiento, ¿no? Y después tiene el premio Sergio Moro, porque termina siendo ministro de Justicia de Bolsonaro. Contra Lula se iniciaron 26 procesos, hubo desde quedarse con patrimonio público hasta el tráfico de influencias, hasta presunta ventaja irregular para determinadas constructoras. Lo que se imputa a Lula da Silva es que él, en su calidad de presidente de la República, habría favorecido a la empresa Petrobras con una serie de obras públicas a través de las cuales se cobraban porcentajes de montos de dinero que representaban coimas. Según estas imputaciones, él habría dirigido todos estos esquemas a partir de la posición que le tocó jugar en su oportunidad como presidente de la República. Y las imputaciones que versan en contra de Luis Ignacio Lula da Silva se dan en atención a que él habría recibido sobornos. Lula foi acusado de receber um departamento no Guarujá, em São Paulo, por pago de suborno de Odebrecht, uma hacienda no interior de São Paulo, e também um valor que foi pagado a Lula para invertir no Instituto Lula, que é um instituto que faz investigação política e o qual está ligado ao Partido dos Trabalhadores. As evidências que apresentaram a Fiscalía, que principalmente por el juiz Sérgio Moro, é que quando chegaram ao departamento de Guarujá, esse departamento estava sofrendo uma reforma. E essa reforma havia sido pagada por estas empresas, ou esta empresa de engenharia. O que significava que se conformava a evidencia en el caso del pagamento que fue hecho a Lula. El inicio, digamos, de los procesamientos a Lula tenían que ver con un elemento probatorio que eran los testigos arrepentidos, que en el marco de declaraciones amplias sobre distintas cosas también involucraban a Lula. Se desprende sobre todo de declaraciones, porque nunca hubo ningún elemento material que fuera muy contundente, ¿no? Más allá de algunas declaraciones. Tangencialmente, es un CEO de Odebrecht que implica y dice que Ignacio Lula da Silva, por la asignación de algunas obras públicas que tenía esta empresa, había recibido un departamento, ¿no?, en una ciudad del sur de Brasil. Departamento de $66.000 que supuestamente habría estado la esposa de Ignacio Lula da Silva en su recepción, etc. Entonces, sobre esa delación premiada, que en realidad la delación de las características que se dio allá, que las delaciones no necesariamente se daban con pruebas, y ese es otro de los puntos, permitió avanzar a Sergio Moro y a ciertos fiscales para decir que había indicios para sostener que Lula da Silva estaba implicado. Nunca ese departamento dejó de formar parte de propiedad de este conglomerado,
siempre fue la titularidad del departamento estuvo en manos de ellos. Es más, tampoco hubo una ocupación por parte de la esposa de Lula de ese departamento. Ya también hubo una situación incomprobable y sin pruebas. Sin embargo, y justamente acá hubo una situación muy detallada de uno de los fiscales que dice: no tengo pruebas, tengo indicios. Y el concepto de indicios a veces se utiliza para delitos graves o de lesa humanidad, comprendiendo, intentando igualar un delito de corrupción con un delito de lesa humanidad. Eu tenho consciência. La reacción de Lula sobre esta situación de sentencia, las distintas instancias, fue siempre sostener que era inocente, y la segunda instancia es que no iba a pactar una posibilidad de reducción de pena, porque hubo en mesa las posibilidades que se le acercaron: no ser candidato, que en realidad era el principal objetivo de esta operación, y la segunda de reducir su instancia, de por ahí no quedar preso o detenido, encarcelado, y poder tener una libertad condicional o una prisión domiciliaria o más flexible, ¿no? Nunca Ignacio Lula da Silva aceptó una negociación de esas características. Siempre mantuvo la posición de que es inocente, y así terminó en el ámbito de la justicia, declarando nulo e irregulares los procedimientos que tuvo Sergio Moro para avanzar en esta sentencia. Ellos solamente intentaron probar que el juez Sergio Moro no estaba siendo imparcial con la condena y que detrás de esa condena había un contenido político, ideológico. Y eso no solamente era falta de ética, como también inconstitucional, que un juez tenga un argumento que pasa por político, pero la defensa no logró probar en el momento. La defensa, bueno, va a lograr probar después. La policía brasileña allanó esta mañana el domicilio particular del expresidente de ese país, Lula da Silva, y se lo llevó a declarar como sospechoso de ser parte de la red de corrupción de Petrobras. Que Lula da Silva pase 580 días de cárcel realmente fue muy significativo, porque se decía pues que había una lucha contra la corrupción, y prueba de eso era que el presidente estaba preso. Pero bueno, hay que reconocer también que en la medida en que él era un alto dignatario, como ocurre en otros países como en el Perú, no es pues que él fuera una cárcel común, ¿no? Obviamente él purgaba prisión en una cárcel especial, lo que muchos llaman una cárcel dorada, ¿no? Por su calidad de expresidente de la República y por lo que había implicado pues también su cargo, ¿no? En el país. Esos días fueron bastante complejos y bastante difíciles, principalmente para el PT. Primero porque Lula fue elegible para participar de cualquier elección. Acuérdense que también hubo el impeachment en 2016 de Dilma, y la derecha toma todos esos acontecimientos para transformar la condena de Lula en un triunfo para la derecha. Y el discurso que se daba era que Lula era un ladrón, que Lula era un delincuente, y que jamás él iría a volver a la presidencia de la República. Él señaló de que más bien fueron días de aprendizaje, fueron las propias declaraciones de Lula, porque a pesar de haber estado en la cárcel nunca dejó de practicar la política como tal. Recibía correligionarios, realizaba pronunciamientos, claro, con las limitaciones propias de libertad que implican estar en la cárcel, pero él nunca dejó de pragmáticamente promover la política de los partidos de los trabajadores brasileños. Quizás los momentos más dramáticos hayan sido cuando no lo dejaron ver a su hermano, y lo otro fue la muerte de un nieto de Lula en todo ese periodo. Entonces tuvo pérdidas dolorosas. Creo que ese aspecto familiar fueron golpes muy, muy difíciles. Al mismo tiempo se consolida su pareja, ¿no? Con la cual después se va a casar, y él, sabiéndolo, hay un acompañamiento internacional a la figura de Lula. Comenzó también a tomar bastante fuerza el lema Lula libre, que no solo lo acompañaban a Lula en las afueras de la prisión en Curitiba, un grupo sobre todo organizado por el Movimiento de Trabajadores Sin Tierra, sino que generó simpatías en todo el mundo, y buena parte de esa solidaridad internacional creo que compensaba el drama que el propio Lula, que como él mismo
aclaró varias veces, salió más fortalecido de la cárcel pese a estas cuestiones de carácter personal, pero salió más fortalecido porque salió con una perspectiva más clara, como él mismo lo dice, de quiénes eran los amigos y los enemigos, ¿no? En la política brasilera, la condena de Lula tuvo un fuerte impacto, porque no solamente hablábamos de él, sino de una serie de políticos, salió todo un listado de políticos que se presumía también estaban involucrados en la recepción de coimas, como el presidente del Senado, políticos de mucha envergadura, o sea, que tenían años atrás, ¿no? en la historia de Brasil. Fue el impacto más grande que llevó Bolsonaro al poder, porque el pueblo brasileño quedó, de cierta forma, tan impactado con esta condena del héroe brasileiro, que era Lula, involucrado num escândalo como este, que optou, não, por venerar uma direita, uma ultradireita criada por Bolsonaro, no sentido de denunciar esta corrupção, e esse foi o grande triunfo da direita em Brasil. Lo paradójico de todo esto es de que posteriormente Sergio Moro fue ministro de Estado de Jair Bolsonaro, con lo cual se cerraba un círculo de favorecimiento a una determinada tendencia política en Brasil en desmedro de Lula da Silva y también de sus propios partidarios. A Lula se le decide liberar porque se filtra un escándalo mediático, se filtran unos chats, unas conversaciones privadas que por Telegram habría tenido aparentemente el juez Moro, que es quien lo condenó en primera instancia, con la Fiscalía de Brasil. Es decir, se establecía que al final el juez era juez, pero también parte, porque él había dirigido de alguna manera al Ministerio Público, al equipo de la Fiscalía, para que presentara pruebas, presentara una serie de documentos y con eso pudiera conseguir la condena. Entonces, obviamente, si es que eso era así, no hablábamos de un juez imparcial. Y al no hablar de un juez imparcial, el proceso devenía en nulo. Las investigaciones comprobaron que el juez Sergio Moro não solamente estava do lado de Bolsonaro e era representante da direita, como também no governo de Bolsonaro, mais de 20 pessoas que participavam, juízes, políticos, fiscais, iam a participar do governo de Bolsonaro. O que significou que se comprova aí que toda a operação Lava Jato transversalmente estava involucrada la derecha y la ultraderecha en Brasil. Y en ese sentido, los abogados de Lula, a través de la Constitución, comprobaron éticamente que un juez no podría tener una posición ideológica. En ese sentido, Bolsonaro inclusive invita a Sérgio Moro a ser ministro de Justiça. E aí é a caída de Sérgio Moro, porque até nesse momento Sérgio Moro era considerado o super-héroe de Brasil, porque havia colocado na cárcel seu inimigo número 1, que era Lula. Lula vuelve al escenario político no con una lógica de venganza, de reivindicación o de exclusión o de sectarismo de izquierda. Por el contrario, dice, para superar a Bolsonaro, tengo que impulsar un gobierno de unidad nacional. O impacto da liberação de Lula foi que Lula se tornou legível para as eleições próximas. Também, eu creio que a ideia da defesa de Lula sempre foi demonstrar que a prisão de Lula havia sido política, que Lula era um preso político, por isso não se pudo nunca comprovar até então. E, bueno, eu creio que todo governo de direita ou de ultraderecha, com seu discurso negacionista, também com sua torpeza, eu creio principalmente Bolsonaro, ele mesmo foi dando evidência de que eles haviam participado desta grande operação. O país creia que nós estávamos diante de um escândalo de corrupção, quando muitos empresários já estavam detenidos e com condena. E nesse sentido, não somente eram condenas por los pagos de suborno com relação às empresas de engenharia, mas também a participação desses empresários em las campanhas políticas. Então, o que Brasil quedou impactado é que, a parte de que essa operação dizia que havia recuperado muitos milhões de los pagos de suborno e de lavado de dinheiro, a população quedou impactada porque não sabia se isso era verdade ou mentira, ou se tudo isso era uma farsa
lo que hoy día se comprobó, o realmente lo que decían los empresarios de los pagos de soborno era una práctica que existía en Brasil há más de 30 años y que toda la gente sabía que los políticos y los empresarios se juntam, não é certo, neste tráfico de influência mentirosa, farsante e que a população não sabe. La situación legal actual de Lula da Silva en los casos Lava Jato es una situación aún complicada. Si bien es cierto, ha tenido muchos éxitos jurídicos, tanto en la Fiscalía como en el Poder Judicial, él todavía no está libre de todos los procesos que siguen en curso. Aún se siguen investigando algunos hechos, pero ya con los casos muy debilitados. Los demás implicados de la Lava Jato, como ex-ministros del gobierno Lula, ellos están nesse momento intentando anular a condena. En el caso de Marcelo Odebrecht, que foi o mais grave de todos, que é o presidente de la Odebrecht, é um caso muito interessante, ele foi o único que cumpriu sua condena. La implicancia judicial del resto creo que lamentablemente ha quedado en un vacío de ilegitimidad el proceso, porque en algunos casos podía haberse avanzado y profundizado las investigaciones de corrupción que existieron en Brasil. O Brasil sempre foi, e eu creio que me dá um pouquinho de vergonha dizer isso, mas a corrupção é a marca do ADN, ¿no? de la cultura política em Brasil. Assim como os brasileiros não creem nos políticos, os brasileiros não creem no compromisso dos políticos, porque creem que os políticos roubam a merenda escolar de los niños, que roubam dinheiro de hospitais, que temos muitos lugares onde não chega este compromisso político e se pode explicar através de las milhões de organizações criminais que existem no país, onde os políticos também estão involucrados. Então, se nesse estado do terror ou nesse estado narco que existe em Brasil, os brasileiros possivelmente se quedaram mais tristes de conhecer a Operação Lava Jato e pior quando sabem como termina a Operação Lava Jato, que era outra farsa em que, inclusive, os meios de comunicação estavam involucrados. El Lava Jato es un antes y un después respecto de la percepción de la corrupción en Brasil, porque hay un acompañamiento mediático a las investigaciones judiciales y ese acompañamiento generó todo un contexto de mucha sensibilidad respecto de la corrupción y sobre todo la forma en cómo los medios acompañaron la investigación Lava Jato hacían que todos los días hubiera algunas novedades y fuera una especie de novelización en secuencia de presentación de nuevas pruebas, nuevos testimonios. Todos los medios prácticamente al mismo tiempo estaban en el minuto a minuto de lo que estaba haciendo el juez Moro y su grupo de fiscales. Y eso generó una sensibilidad en un nivel exponencial. En otros países latinoamericanos siempre también hay momentos, ¿no? de mucha exposición y sensibilidad y estremecimiento sobre cuestiones de corrupción, pero el caso Lava Jato llegó a un límite, digamos, mucho más intenso y amplio. La prensa se encargó, diría yo, y eso hay un consenso en la evaluación de ello, se encargó de polarizar a la sociedad brasileña. Es por eso que se puede pasar desde un gobierno de Jair Bolsonaro, que es calificado de derecha, hacia un gobierno de izquierda como el de Luis Ignacio Lula da Silva, y la prensa ha jugado un rol determinante en esta polarización.